El NGP Targeting obedece a las siglas Nominal Gross Domestic Product Targeting, que es básicamente el PIB nominal. Es una regla monetaria alternativa que propone que en lugar de estabilizar la tasa de inflación, actualmente los bancos centrales occidentales, véase la Reserva Federal, el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo, siguen una política de inflation targeting, es decir, que intentan que la tasa de inflación esté alrededor del 2%. Otros autores, que son los que voy a explicar en esta conferencia, proponen una visión alternativa, que es que en lugar de estabilizar la tasa de inflación y, por otro lado, el PIB real, lo que proponen estos autores es que se estabilice el PIB nominal como una regla monetaria de una sola variable. Regla monetaria de una sola variable objetivo. O sea, targeting es como apuntar. Eso es. Que su objetivo debe ser el PIB nominal. Sí. Voy a comenzar explicando un poco los principios monetarios básicos que voy a explicar en torno a la moneda fiat. El primero de todos, y lo menciono siempre al principio de todas mis charlas, es que la moneda fiat es un pasivo financiero del Estado. Es un pasivo, por lo tanto es un activo financiero, no es un activo real. Es deuda del Estado. Y eso es importante porque cuando un activo monetario es un activo financiero, el riesgo de impago, esa prima de impago que se puede atribuir al deudor, en este caso el Estado, se traslada al valor del propio activo monetario, en este caso la moneda fiat. Esto es importante. O sea, pensemos que al final las implicaciones es que la solvencia del Estado tiene un valor tiene una conexión directa con el valor de la deuda que emite. Pensad, por ejemplo, si vosotros emitís una deuda, veamos una hipoteca. Obviamente, si vuestra solvencia se deteriora, la calidad de esa hipoteca con el banco también se deteriorará. Y eso es importante. Cuando decimos pasivo del Estado, entendemos Estado como una agrupación del Tesoro y del Banco Central. Decimos que consolidamos el balance de estas dos entidades y entendemos el Estado como una agrupación de ambas. Consolidamos el balance. Porque, evidentemente, como ya hemos dicho, la solvencia del Estado, esa parte fiscal, se traslada al nivel de precios y también esa política monetaria que sigue el Banco Central también se traslada al nivel de precios. Esa es la razón por la que consolidamos el balance, porque tenemos en cuenta las variables fiscales y las variables monetarias. En ese sentido, otra parte importante de la teoría que yo suelo defender cuando doy charlas en el Juan de Mariana es un enfoque cualitativo y no cuantitativo. Evaluar el valor de la moneda fiat no en términos de la cantidad que se emite, sino de la calidad que se emite. ¿Y a qué me refiero con calidad? Dos componentes. En primer lugar, la demanda monetaria. Es importante entender que la demanda monetaria puede fluctuar de forma estacionaria. Hay autores que dicen eso, como Juan Castañeda, pero al fin y al cabo fluctúa y en ese sentido tenemos que tenerla en cuenta al evaluar la calidad de la moneda fiat como activo monetario, como dinero que utilizamos en el día a día. Y otra vertiente de la calidad que también solemos explicar aquí es la calidad de los activos que la respaldan. Es decir, al final el valor de un activo financiero procede del valor fundamental de su colateral. Es decir, si yo meto una deuda, el valor de esa deuda tiene una conexión directa con los activos que yo tengo. Por ejemplo, imaginemos pues una casa, activos inmobiliarios, activos reales. En el caso de un banco central, pues suele ser deuda soberana, suele ser deuda privada y agregados financieros, ¿no? Y eso también es importante. En ese sentido, suelo decir que el nivel de precios se encuentra determinado a partir de la interacción entre la política fiscal y la política monetaria del Estado, lo que estaba comentando, ¿no? La política monetaria y la política fiscal, por un lado, interaccionan entre ellas y determinan el nivel de precios. Y, evidentemente, y otra parte que también voy a explicar, y tampoco es tan importante, pero para un ejercicio no de honestidad intelectual antes de criticar y analizar el NGDP targeting, es que el dinero es neutral en el largo plazo y no es neutral en el corto plazo. Cuando decimos que el dinero es neutral, decimos que cualquier variación en las variables monetarias afecta o no a las variables reales. Si el dinero es neutral, las variables monetarias impactan de forma directa solo en las variables nominales. Pero si no es neutral, el dinero, la política monetaria puede tener un efecto directo sobre la producción real de una economía, sobre las variables reales. Pensemos en el consumo y en la inversión.
Y eso también es importante porque significa que en el corto plazo los bancos centrales sí que pueden ayudar a estabilizar macroeconómicamente un país. En el largo plazo eso se va a volver a su tendencia y por eso decimos que en el largo plazo el dinero no es neutral. Y otra cosa que entenderéis por qué la menciono, porque en teoría no estamos hablando de teoría del ciclo, pero sí que tiene conexión lo que voy a explicar con la teoría del ciclo. Es que el ciclo económico es un fenómeno real y es un fenómeno monetario. En cuanto a fenómeno real, podemos citar pues, a Hayek, podemos citar a Kylan y Prescott, podemos citar a todos estos autores que sí que ven que una parte del ciclo económico puede ser explicado por shocks en la tecnología, por shocks en variables reales, que no tiene nada que ver con la política monetaria que sigue el Banco Central, en todo caso. ¿Sí? Y por otro lado, también como parte monetaria, porque una parte importante, por ejemplo, de la teoría neokeynesiana o de la teoría austríaca del ciclo económico, es que la política monetaria en diferentes facetas puede inducir cierta inestabilidad en el sistema económico. Esta tesis, por ejemplo, también la comparte Hyman Minsky y es un autor bastante importante que aborda estas causas puramente monetarias del ciclo económico, al margen de que también existen causas reales. Quería comenzar esta charla, antes de explicar, con una cita de Hayek. Espera, vuelve para atrás, ¿puedes? Sí. Vale, déjame un instante. Fijaos, si quieres por comentar, esta es la forma más avanzada que yo conozco de presentar teoría monetaria, porque vamos de ideas muy simplonas como ¿qué determina el nivel de precios? La cantidad de dinero. Ya está. Entonces debe haber algo muy fácil o muy simple que es dinero y nos fijamos en su cantidad y ya está. Y dices, ya, pero el dinero, que sería un activo real, no es lo único que se usa como dinero. Hay sustitutos monetarios que son pasivos. ¿Quién emite esos pasivos financieros? El Banco Central. Entonces ya te tienes que fijar no solo en la cantidad de dinero, sino en el Banco Central, en el balance del Banco Central. Es decir, no solo cuánto dinero ha emitido, sino contra qué lo ha emitido, qué ha hecho con ese dinero que ha emitido. No lo habrá regalado, sino que habrá comprado algo. Luego tendrá esos sustitutos monetarios en su pasivo y algunos activos en su balance. ¿Y qué son esos activos normalmente un Banco Central decente? Deuda del Tesoro. Luego hemos añadido ya los dos elementos del Estado, el Banco Central y la deuda del Tesoro. La tercera, el cuarto punto me encanta porque a ver si va a ser... ¿Tú crees que esto es mezclar, reunir las mejores ideas de Chicago y de Keynes? O de los keynesianos, porque si te los Chicago, y quizá muchos austríacos dicen, bueno, todas las perturbaciones son monetarias, o todos los arreglos, todos los intentos de equilibrar deben venir del lado monetario, mientras que los keynesianos dicen, no, por la trampa y la liquidez y todo eso, la política monetaria hay momentos en que no tiene ningún efecto, es como una rueda que está girando sobre hielo, entonces no avanza, y entonces necesitas política fiscal. Gente que gaste y retornar, digamos, la máquina económica, que haya flujo de gastos. Entonces, esta teoría parece que vamos a juntar los dos. Sí, una síntesis, a combinarlos. ¿no? Porque al final lo que comentamos, ¿no? Por una parte, la parte fiscal, si entendemos que es un pasivo financiero, evidentemente vamos a tener que fijarnos en el balance del Tesoro. Si entendemos que ese pasivo financiero lo emite un banco central, nos vamos a tener también que centrar en el Banco Central. Por lo tanto, esas dos partes son como una síntesis, ¿no? Lo que comentaba Paco, el keynesianismo clásico prestaba mucha atención a la política fiscal como herramienta de estabilización, la escuela de Chicago prestaba mucha atención a la política monetaria como herramienta de estabilización. Lo que aquí propongo es que, dependiendo de cada circunstancia, la política monetaria junto con la política fiscal interaccionan entre ellas. Dependiendo de la política que siga cada una de ellas, va a haber una respuesta en las variables nominales y reales de nuestras economías u otras. Y por eso es una síntesis importante, porque yo creo que agrupa pues lo mejor de todos los mundos, aunque evidentemente todavía queda mucho trabajo de investigación y de contrastación empírica. Centrándonos ya, habiendo hecho este ejercicio de exposición de nuestro pensamiento monetario de una forma breve, quisiera comenzar ya a meternos en el tema que nos incumbe hoy, que es la política monetaria y en particular el NGDP targeting. Y quería comenzar con una cita de Hayek de El uso del conocimiento en la sociedad, que es uno de los papers más importantes en economía del siglo XX, que si os fijáis en esta cita,
Lo que Hayek explica es que todo el conocimiento necesario para implementar una política económica óptima, una política pública óptima desde el Estado, todo ese conocimiento no está centralizado en un organismo de planificación central, sino que está disperso en los diferentes agentes económicos. Lo que yo voy a proponer en esta charla es que este problema del conocimiento que cita Hayek y este carácter disperso del conocimiento necesario para implementar la política pública óptima también se puede aplicar a la política monetaria y explique en gran parte las razones por las que muchos economistas defienden hoy en día el GDP targeting. Antes de defender esta idea, quisiera hacer una exposición breve del marco actual de la política monetaria para ver en qué marco nos encontramos, ¿no? Al final, el pasivo financiero que emite el Banco Central y que estábamos comentando es la moneda fiat. Y la moneda fiat, esa base monetaria, no se encuentra en nuestras manos. Sí hay efectivo, pero la gran parte de la base monetaria del pasivo monetario que emite el Banco Central son reservas remuneradas en los bancos comerciales. De los bancos comerciales en el Banco Central, ¿no? Contra el Banco Central en los bancos comerciales. El Banco Central les remunera las reservas. Ese es el interés en las reservas excedentarias que ha tenido lugar desde el año 2008. Es decir, que los bancos centrales tienen unas reservas que tienen directamente en el Banco Central y que el Banco Central tiene una obligación de pagarles el tipo de interés que la propia institución considere. También he comentado de forma sucinta que los bancos centrales occidentales, ya digo, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, todos estos bancos centrales siguen un mandato dual. Bueno, el mandato dual solo lo sigue la Reserva Federal, el Banco Central Europeo solo tiene inflación. Pero la Reserva Federal, por un lado, propone estabilizar la tasa de inflación y por otro lado, propone estabilizar el PIB real. Y esto se puede ver con la regla de Taylor, ¿no? La regla de Taylor es el tercer punto que menciono aquí. Muchos, los que habréis estudiado economía lo conoceréis, que es que básicamente la regla de Taylor responde a dos variables: la inflación y el output gap, la brecha de producción. Por un lado, la inflación ya la conocemos, ¿no? La variación en el nivel de precios. El output gap, la brecha de producción, es la diferencia entre el PIB real que encontramos en nuestras economías y, por otro lado, el PIB potencial, que los estiman los diferentes organismos estadísticos de cada país. Me refiero que no es una cosa keynesiana que sea digamos, que al final se estima, ¿no? Y que es importante y que son cosas que actualmente se pueden contrastar empíricamente. Y por otro lado, adopta un tipo de interés natural. El tipo de interés natural es el tipo de interés que habría en una economía con pleno empleo y con neutralidad del dinero. Básicamente como si fuera una economía sin fricciones. Lo podemos entender así. Pero explica, por favor, qué es cada letra ahí. Sí. Como he comentado, al final el tipo de interés, que es lo que manipula el Banco Central, es el tipo de interés real. La segunda variable que comienza, que es el principio de esta ecuación, es el tipo de interés natural que estaba comentando. O sea, el del asterisco es el natural. Sí, es el natural. Y el RT es al que debe apuntar, el que debe intentar conseguir el Banco Central. Sí, es el que debe intentar conseguir de forma óptima. Si el Banco Central consigue una forma óptima, tiene al final los datos de la tasa de interés natural, de la inflación y de la brecha de producción. Si tiene todo este conocimiento y lo tiene de forma perfecta, pues puede hacer una política monetaria óptima. Estabiliza por un lado el PIB real y estabiliza por otro lado la tasa de inflación. Y aquí lo importante es que esta regla monetaria responde a tres factores. Y responde a tres factores y es importante porque al final tiene que tener una estimación correcta a tiempo real de estos tres factores. Y es una de las cosas que comentaré y que veréis que realmente muchos de los factores fluctúan en el tiempo y eso impide que la política monetaria pueda ser óptima y que muchas veces se desvíe del objetivo. O sea, lo que quieres decir es que la información no la tiene en tiempo real, o sea, que debería aplicar datos reales que no tiene. Sí, tengo la gráfica ahora mismo, o sea, que la voy a enseñar en un momento. Como comentábamos, la determinación del nivel de precios tiene lugar a través del tipo de interés, que afecta al consumo o a la inversión, y en la medida que afecta al consumo o a la inversión, afecta al nivel de precios. A todo el gasto agregado que se determina, lo podemos determinar, por ejemplo, a partir del modelo de oferta y demanda agregada, pero que actualmente los bancos centrales entienden que fundamentalmente el nivel de precios se puede estabilizar y también el PIB real
a través de esa manipulación de los tipos de interés. Digo que es un enfoque neo-Wickseliano de la política monetaria porque Knut Wicksell fue la primera persona que planteó toda esta teoría del tipo de interés y de cómo ésta podría influir en el nivel de precios. Es una idea pionera de Knut Wicksell, no sé si hay algún autor previo, pero hasta donde yo tengo entendido sí que fue Knut Wicksell, y eso es tal y como lo conciben hoy en día los bancos centrales. Comento lo de la determinación, pero como tampoco es tan importante, lo podríamos comentar luego en la ronda de preguntas. Y evidentemente el marco actual se rige a través de los modelos dinámicos y estocásticos de equilibrio general, que siguen pues las típicas premisas de la escuela neoclásica, que son las expectativas racionales, que son la neutralidad. Algunas estaremos de acuerdo, algunas no. Y en este sentido quería comentar, y como estaba comentando, que hay problemas de estimación muy serios en todas estas variables que estaba comentando. Pero perdona, es que has explicado qué son las R's, qué son los demás símbolos. Para que No, la gente... los demás símbolos son la tasa de inflación, que es pi, la brecha de producción es y, y luego el conjunto nulo es lo que multiplica a la tasa de inflación y a la brecha de producción, son los coeficientes de reacción, cómo reacciona el Banco Central ante las modificaciones de esta variable. Por lo tanto, lo importante que tenemos que tener en cuenta, no entender cada variable, sino ver que al final el Banco Central debe reaccionar de forma óptima al tipo de interés natural, a la tasa de inflación y a la brecha de producción. Y para ello, como estaba comentando, tiene que tener una estimación a tiempo real de estas tres variables. Pero, sin embargo, hay problemas de estimación. En primer lugar, el tipo de interés natural no tiene por qué ser estable en el tiempo. Y ahora os enseñaré estimaciones de economistas del mainstream que muestran que el tipo de interés natural no es estable en el tiempo. También hay problemas de estimación en cómo estimas el PIB potencial. Porque luego, cuando se hacen estimaciones, una vez ya se ha realizado la política monetaria, se ve que realmente la estimación previa y ese pronóstico que estaba siguiendo el Banco Central no coincidía con la brecha de producción real y, por lo tanto, había un error de ajuste en la política monetaria. Había un error que hay que tener en cuenta y que también os enseñaré, ¿no? Y, por otro lado, también hay problemas en los coeficientes de reacción, que es quien los determina, pero como me voy a centrar específicamente tanto en la tasa de interés natural como en los problemas de estimación, porque en inflación no hay tantos problemas de medición. Aclarar una cosa. El tipo de interés natural, ¿cómo lo saben? O sea, ahora vas a decir estimaciones, si es un tipo de interés que en realidad no se observa, es algo que se estima, se supone, se saca de algún modelo. Sí, no se observa a partir de los mercados financieros, pero sí que al final se estima econométricamente, parte de unas premisas, que es que esto dentro del mainstream, no estoy diciendo que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero tú partes de un contexto económico en el que en el que el dinero es completamente neutral, entonces no hay ninguna variable, ninguna desviación a corto plazo a raíz de la política monetaria, y por otro lado también sigues otras premisas, como que el PIB está sobre su potencial, también en ese sentido tampoco se ve alterado el tipo de interés por esas variaciones posibles por el ciclo económico, por esa expansión y recesión constantes que sufren nuestras economías. Por lo tanto, eso es lo que estaba comentando y eso es a lo que reaccionan. Obviamente, como comento, hay problemas de estimación. Y la brecha de producción es comparar el PIB actual con lo que alguien considera que sería el PIB óptimo si la economía estuviera perfectamente ajustada, engrasada y sin pasarse de la frontera de producción, de la frontera de posibilidades de producción, entiendo. Eso es. El PIB, o sea, el que está justo en el límite, que si te pasas ya empiezas a provocar distorsiones o problemas que te vas a comer en el futuro, y si te quedas corto es que no estás aprovechando óptimamente todos los recursos, es el que estaría justo en la frontera. Se puede entender así, como ese PIB que está en la frontera de posibilidades de producción, pleno empleo de los recursos, por lo tanto es a que pueden aspirar las economías. ¿Y eso también se estima con algún modelo? Supongo. También se estima con modelos econométricos. Todo lo que comento es lo que utilizan los bancos centrales y son los modelos que utilizan los bancos centrales para modificar el tipo de interés. Cuando veis en las noticias que se modifica un tipo de interés u otro, es que los banqueros centrales dicen, ostras, pues puede que la inflación se está yendo de las manos, hay que hacer algo al respecto. O pueden decir, uy, parece que la producción se está yendo de las manos en tanto en cuanto parece que hay una expansión sobredimensionada que está pasando, hay un shock positivo de oferta que está pasando. Y esto se estima, ¿no? Y en ese sentido, y esto es lo que estaba comentando y es una pregunta muy pertinente,
que es que en la medida que se estiman podemos esperar errores en la estimación. Y esto es lo que muestro en estas diapositivas, ¿no? En primer lugar, hay una inestabilidad del tipo de interés natural. Como vemos, en estas estimaciones el tipo de interés natural fluctúa. No es una cosa que se mantenga constante, pero que sin embargo se encuentra variando constantemente, ¿no? Entonces, lo que comentaba, o si tiene que reaccionar, tiene que tener una estimación constante del tipo de interés natural, si no puede tener presiones inflacionistas o deflacionistas que pueden ser subóptimas, que pueden ser, digamos, dañinas para el funcionamiento del sistema económico. Y por lo tanto hay problemas de estimación. El tipo de interés natural no tiene por qué ser constante. Y ese es un desafío muy importante para la regla de Taylor. Porque ya no es solo que tenga que reaccionar ante la inflación y la brecha de producción, sino que también tiene que reaccionar ante el tipo de interés natural. Por lo tanto, eso, fluctúa. Si fuera constante lo medirían una vez y ya está. Sí. Pues aquí lo tienen que estar estimando constantemente. El problema que veo es, ¿tienen ellos los datos para estimarlo en tiempo real o es como el PIB que lo calculas y dices, el PIB de este mes ha sido este? Pero dentro de un mes tendremos un recálculo y lo corregiremos. Y dentro de un año haremos otro recálculo y veremos cuál ha sido realmente. Porque no tienen toda la información, tienen que ir haciendo estimaciones. Entonces, mientras las empresas o los distintos organismos les van enviando información, corrigen. Entonces, están usando información que es incompleta o imperfecta. Me imagino que aquí pasa lo mismo. Exactamente, es información incompleta, que al final muchas veces hacen las estimaciones a posteriori. Por lo tanto, sabes el tipo de interés natural de forma más exacta con una fiabilidad mayor una vez ya ha tenido lugar ese episodio, por lo tanto ahí hay errores de política monetaria. Y esto, por otro lado, también tenéis otra gráfica más actual de las fluctuaciones del tipo de interés natural y, por otro lado, también comentaba esos errores en las estimaciones del PIB, que es lo que tú estabas comentando ahora mismo. Es que, como podéis ver aquí, estas gráficas lo que muestran básicamente es que el pronóstico del PIB potencial, de la brecha de producción, y por otro lado, el que se hace en los bancos centrales, difiere. Hay errores de estimación. Entonces ahí existe, ¿no?, una varianza, una sucesión de errores en los bancos centrales que se debe principalmente a esto, que la brecha de producción se estima, no es que se estime incorrectamente, pero que ahí hay una varianza, ¿no? Hay una desviación típica con respecto a ese óptimo que debería existir y a esa brecha de producción que existe en la realidad en el sistema económico, y que por lo tanto ahí hay un error en la política monetaria. Y hay errores. Y eso, una de las razones por la que estaba comentando antes la cita de Hayek, ¿no? Que no tenemos toda la información, si la tenemos la información la tenemos a posteriori. Entonces, en ese sentido, la política monetaria óptima se desvía de su potencial precisamente porque existe una varianza de errores entre los cuales se estima la política monetaria. ¿Cómo de importantes son esos errores? Estos gráficos te indican, ¿es un Sí. error del qué? ¿Del 1 por 1000, del 1%, del Sí. 10%? El paper que comento aquí, que es el de Beckworth y Hendrickson, estiman que ese error es superior al que podría haber en el caso de que se llevara a cabo un objetivo de PIB nominal, el NGDP targeting. Son diferencias significativas y en muchos casos habréis oído hablar, por ejemplo, de la gran moderación, que fue ese episodio después de la burbuja de las .com en las que los economistas decían que prácticamente habíamos tomado el ciclo económico, que estábamos viviendo una época de estabilidad económica y que en ese sentido no había ya que preocuparse por la estabilización del ciclo porque el ciclo prácticamente ya por ese perfeccionamiento de los modelos económicos que siguen los bancos centrales, pues ya no nos tenemos que preocupar de eso, que estaba todo completamente solucionado. Luego ves que no, y Beckworth y Hendrickson lo que dicen es que esa política subóptima, esas fluctuaciones que luego hubieron, esa recesión como en 2008, se puede atribuir también en parte a esa política monetaria errónea que se hace en virtud de unos datos cuya estimación es imperfecta. Y en este otro gráfico también muestro esa diferencia entre el pronóstico que hace el Banco Central y este pronóstico se puede saber, están los datos y son los que utilizan estos dos autores. Ambos autores son defensores del PIB nominal, para que se tenga en cuenta porque puede que al final sea puede ser una defensa que al final defiende el PIB nominal, les interesa al final que esas desviaciones o esas varianzas de errores de la brecha de producción
tengan lugar para que se explique que realmente una sola variable pues sería más óptimo. Vale, por aclarar qué son los errores, o sea, eso es la brecha de producción. Son es, dos curvas de la brecha claro, de producción, son dos la curvas de la real, la prevista y la real. El error es la diferencia entre las dos Eso curvas. es. O sea, puede ser en algunos lados un 1, un 2%, parece por ahí. Sí, luego hacen test estadísticos en este paper, lo tengo por aquí, si luego queréis hacer preguntas lo podemos comentar, pero hacen test estadísticos y lo que encuentran es que los errores son significativos. Estos errores son superiores y en todo caso son superiores a los que seguirían en GDP targeting en el modelo que utilizan ellos. Luego hay otros autores neoclásicos y neokeynesianos que te dicen lo contrario, que te dicen realmente es al contrario, que digamos los objetivos de inflación, los objetivos de tipos de interés te producen una menor inestabilidad y una menor varianza de errores que los que te produciría los objetivos de PIB nominal. Porque al final tened en cuenta que si imaginemos que el Banco Central decide estabilizar, y ahora explicaré lo del PIB nominal porque todo ese razonamiento que sigue esa política monetaria, pero que si los bancos centrales deciden estabilizar el PIB nominal, también hay problemas de estimación. Me refiero, tampoco tenemos una estimación a tiempo real del PIB nominal, porque al final se puede ver, por ejemplo, en España, hay veces que se revisa el PIB y dices, pues no ha crecido un 2,3 y no ha crecido un 2,5, un 2,6, y ese 0,3% influye, tiene un mecanismo de transmisión en la política monetaria. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, pero que hay problemas de estimación en ambos lados. La diferencia ahí es que el PIB nominal responde a una sola variable, la regla de Taylor responde a 3. Recordemos, el tipo de interés natural, la tasa de inflación y la brecha de producción. En ese sentido, como estaba comentando, todos los economistas monetarios conscientes de este problema del conocimiento, de este problema de la dispersión del conocimiento, necesario para llevar a cabo la política monetaria óptima, todos estos economistas, normalmente liberales, austriacos y de la Escuela de Chicago, han tendido a defender reglas monetarias simples. Si sabemos que los pronósticos del Banco Central, que los modelos del Banco Central tienen problemas serios de estimación, ¿por qué no optamos por una regla monetaria simple? Que, por ejemplo, tenga como objetivo una sola variable. Aquí menciono una regla muy famosa, que es la del K% de Friedman. Friedman, en gran parte de su carrera académica, cambió, ¿no? Y fue una persona que fue cambiando de opinión conforme fueron avanzando los años, pero en gran parte de su carrera defendió la regla del K%, que es que él proponía que los bancos centrales aumentaran la base monetaria en una tasa constante. Tiene mucho que ver con la teoría monetaria de Chicago, con la teoría cuantitativa, con esa teoría que define el nivel de precios a partir de la cantidad. Tampoco quiero hacer un muñeco de paja, lo definen a partir de más variables, pero que hay un multiplicador, obviamente. Hay un multiplicador, existen monetaristas contemporáneos que son más sofisticados y que entienden que la demanda monetaria fluctúa. Se puede ver Castañeda, Sumner, Beckworth, muchísimas personas que hoy en día no defienden eso, pero que eso es lo que defendía Milton Friedman. Tiene sentido, ¿no?, lo que estábamos comentando. Hemos visto que hay problemas de estimación en muchas de las variables a los que responden hoy en día los bancos centrales en base a la regla de Taylor. ¿Por qué no optamos entonces por reglas monetarias más simples? Pero luego hay un problema, que es que ese exceso de simplicidad en la regla monetaria puede ignorar también esa complejidad de las economías modernas. Esa complejidad, esa fluctuación en diferentes variables. En la regla del K% de Friedman se puede observar de forma clara. Si la demanda monetaria fluctúa, por mucho que esa regla monetaria sea simple y que no haya tantos problemas de estimación y no haya tanto problema de conocimiento, te surgen otros problemas de inestabilidad en nivel de precios, porque si lo aumentas a un nivel constante, por lo tanto, eso fluctúa y en teoría lo que queremos es una estabilidad en nivel de precios. O puede que no, porque muchos autores del GDP Targeting dicen lo contrario. Por lo tanto, hay que conciliar, por un lado, esa complejidad que existe, que es inherente al sistema económico, y por lo tanto, una simplicidad necesaria como para minimizar los errores en política monetaria que se dan por errores en las estimaciones, por esa dispersión del conocimiento que existe en la política monetaria y en el sistema económico, en todas las políticas públicas que existen hoy en día, en infraestructuras, en sanidad, en educación, pero se aplica también a la parte monetaria. Por aclarar una cosa, solo esa frase, yo diría, no es que la regla monetaria cause inestabilidad, sino que al ser tan simple y rígida, no permite jugar y reestabilizar algo que por otros factores se ha desestabilizado, ¿no? Solo por aclarar. O sea, no es que la regla, yendo todo bien, simplemente la regla cause inestabilidad por sí misma, es una regla tonta, es decir,
crecer 2% anual. Pero como esa regla ya tiene ese número y ese número no tiene que ver nada con la realidad de lo que está pasando en la economía, si lo sigues aplicando cuando la economía está desestabilizada, te estás atando las manos, no estás contribuyendo a recoordinar, contribuyendo a restabilizar. Por lo tanto, y aquí ya comenzamos con el NGDP targeting, podemos entender por qué muchos de los autores que defienden esta propuesta de política monetaria son liberales. Todos han leído a Hayek, todos saben todos estos problemas de conocimiento que se han elaborado durante décadas y décadas por la escuela austríaca. Por eso muchos de los autores que lo defienden pues proceden del Mercatus-Sanger en Estados Unidos, proceden del Institute of Economic Affairs en Reino Unido, en Adam Smith Institute, todas estas personas que son liberales y que entienden, oye, si la planificación central no es omnipotente, si existen problemas de estimación, pues vamos a optar por reglas monetarias más simples, ¿no? Pero lo que comentábamos, ¿no?, antes, conciliar la simplicidad necesaria como para que no existan problemas de estimación y como para que no se les vaya mucho de las manos esos problemas de información, como que tampoco se les vayan mucho de las manos las variables económicas, las variables macroeconómicas, que de repente no haya caídas repentinas del PIB ni caídas repentinas de la inflación por esa regla monetaria simple que, precisamente por su simplicidad, ¿no?, ataca a la estabilidad del propio sistema. Eso, es que ya digo, esa regla es más que simple, es ultra rígida. Sí, sí. Y, o sea, no te deja hacer nada. Bueno, haces algo, pero lo haces sin tener en cuenta las condiciones. Entonces, supongo que esta gente lo que busca es una regla simple, pero que tenga en cuenta las condiciones de la economía. Eso es. Lo que ellos defienden ya son conscientes y, de hecho, Scott Sumner, que es uno de los autores que voy a hablar, tiene este libro que recomiendo, que es uno de los libros fundacionales del monetarismo de mercado, que es The Money Illusion. Explica que Milton Friedman ganó todas las batallas, pero perdió la guerra precisamente por proponer esta regla monetaria. La del K. La del K%. Porque al no entender esa fluctuación en la demanda monetaria, pues se vio que tenía muchos errores y que, por lo tanto, digamos, esas erróneas propuestas de política económica se trasladaron a esa rechazo de su marco empírico teórico, porque gran parte de la macroeconomía se observa de cara a implementar una política monetaria en el Banco Central. Si se ve que la política monetaria en el Banco Central va a resultar en inestabilidad al nivel de precios, pérdidas en el bienestar de los ciudadanos, la gente lo descarta y descarta a su vez toda la teoría económica, que luego evidentemente se puede rescatar. Y eso es lo que hacen los monetaristas de mercado. Y esta conciliación que estamos comentando del problema del conocimiento con la complejidad del sistema económico actual tiene una respuesta en base al monetarismo de mercado, que es el NGDP targeting. Y ya comenzamos con el NGDP targeting, después de haber explicado un poco el marco actual de la política monetaria. Y como autores que podríamos mencionar como defensores de esta propuesta, podríamos encontrar a Scott Sumner, este libro que he comentado, a Christensen y a Bakeword, entre muchos otros autores. En Reino Unido también hay muchos otros, en torno, pues lo que comentaban, ¿no?, el Adam Smith, el Institute of Economic Affairs, y luego otros autores también que van un poco por su cuenta, pero que han estudiado este tema. Luego podemos explicarlos también. Una de las partes importantes del NGDP targeting de este grupo de economistas, que ya no es monetarismo clásico, es monetarismo de mercado. Ya que es importante porque rescatan las mejores partes que ellos consideran del monetarismo clásico de Milton Friedman, pero introducen diferentes otros principios que iré comentando a lo largo de la charla, digamos, para solucionar estos errores congénitos que tenía el propio monetarismo de mercado. Uno de los principios que tienen, y si observáis la literatura del monetarismo de mercado, emerge a partir de la Gran Recesión. En periodos de inestabilidad económica, en periodos de ciclo económico, suele haber una revisión muy profunda de los principios económicos que rigen el sistema monetario. Y eso en 2008 tuvo lugar. Hubo mucha gente que comenzó a leer mucho a Minsky porque decía, pues el modelo dinámico estocástico neo-keynesiano pues puede que no lo explique. Hay autores que sí que piensan que lo explica, otros que no. Pues vamos a recurrir a autores como a Minsky. Y lo que decidieron este grupo de autores es recurrir al enfoque del monetarismo y refinarlo con diferentes otros postulados teóricos para evitar todos esos errores que previamente pues habían cometido esa escuela del monetarismo, pues ya digo, Milton Friedman y todos los autores que conocemos.
Otra de las propuestas que tienen, evidentemente, es reformar la política monetaria vigente, ¿no? Ese enfoque neovixeliano por, digamos, una política que se centre más en tener en cuenta diferentes aspectos de la política monetaria que hoy no se tienen tan en cuenta. Actualmente hemos dicho que la política monetaria se ubica principalmente en torno a los tipos de interés, ¿no? Lo que proponen ellos es mirar el tipo de cambio, mirar la compra de activos, mirar los mercados de futuros, y esto lo iré comentando, pero que digamos que para ellos la política monetaria es mucho más amplia y en ese sentido proponen diferentes herramientas de estabilización más allá de ese enfoque neovixeliano que proponen pues autores del mainstream. Pues podemos hablar de Jordi Galí, de Michael Woodford y de todos esos autores que han ido construyendo de forma muy rigurosa la teoría neokeynesiana. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que un tratado muy importante del monetarismo de mercado es A Monetary History of the United States. No sé si alguno lo ha leído, es el tratado de Friedman y Schwartz que explican, digamos, esas variaciones en el ciclo económico, en el nivel de precios de diferentes variables macroeconómicas, que es de 1867 a la Gran Depresión. Es toda la serie que abordan, y un poco la conclusión a la que llegan es que, al contrario de lo que piensan muchos economistas, la causa de la Gran Depresión, no la Gran Recesión, la Gran Recesión fue la más reciente. La Gran Depresión de los años 30 fue causada por una política monetaria contractiva de la Reserva Federal. ¿Y cómo evalúan Friedman y Schwartz en su tratado esa política contractiva? En base a la tendencia del PIB nominal. Porque la Reserva Federal dejó caer demasiado porque dejó caer el PIB nominal, y por lo tanto ahí generó una inestabilidad inadecuada, y que si hubiera seguido ese objetivo del objetivo de PIB nominal, del NGDP targeting, pues puede que no hubiera sucedido. No lo defienden esto en su tratado, al menos tal y como yo tengo entendido, pero al final tiene una implicación normativa muy grande. Si piensas que la Reserva Federal causó la Gran Depresión por causar digamos, desviaciones o caídas muy importantes en el PIB nominal, entonces hay una implicación normativa de decir, si hubieras podido estabilizar el PIB nominal, pues la Gran Depresión no habría sucedido y el ciclo económico, pues en ese caso no habría tenido lugar. Pero por otro lado, y aquí quiero hacer un énfasis, que hay otros autores que defienden el NGDP targeting, pero que no son monetaristas de mercado. Aquí, como anécdota, cuando publiqué el primer artículo en el Juan de Mariana, George Selgin me contestó, y yo le pregunté qué hubiera incluido él, porque al final él es un defensor del NGDP targeting, es un académico de prestigio, de hecho creo que fue doctor honoris causa de la UFM de este año, sí. Puede ser. Y lo que él me comentó es, está muy bien tener en cuenta estos monetaristas de mercado, pero no son los únicos precursores. Hay otros autores de diferentes escuelas muy diversas que defienden estas propuestas. Y aquí pues menciono a Hayek, a Myrdal, que de hecho recibió el premio Nobel con Hayek, a Friedman, en parte de su obra, a Mankiw o al propio Selgin, entre muchos otros. Ya digo, hoy explicaré de forma primordial el monetarismo de mercado, pero son autores que hay que estudiar y que es pertinente mencionar porque, por ejemplo, Selgin ya defiende el NGDP targeting mucho antes de que los monetaristas de mercado entraran en juego, después de la gran recesión. Por cierto, se dice Selgin. Selgin. Porque estuve cenando con él el otro día y se dice Selgin. Selgin. Es de familia italiana y tal, y me estuvo contando su vida y que se pronuncia, todo el mundo pronuncia mal su nombre. Bien, pues dicho esto, procederé a comentar ahora los principios del monetarismo de mercado. No sé si quieres comentar algo de lo que... No, hasta ahora todo bien. Lo único, a veces, por aclarar, no sé si vas a tratarlo mal, en política monetaria se habla de targets, de objetivos, o sea, lo que apuntas, lo que quieres conseguir, y mecanismos, que es las herramientas que tienes para conseguir eso. Entonces yo entiendo que la política monetaria actual lo que tiene como target es el tipo de interés, la inflación, a conseguir una inflación del 2% y además... el PIB real. Sí. Y el objetivo es variaciones del tipo de interés, el mecanismo es variación del tipo de interés, que a su vez consiguen mediante operaciones de mercado abierto y mediante compensar a las reservas en exceso, pagar algo a las reservas que tienen los bancos privados ahí. Entonces ahora el target va a ser el PIB nominal y los mecanismos serán otros, ¿vale?
Sí, diferenciar entre el target por un lado y los policy instruments, que se dicen en inglés, los instrumentos de política, que son los que ayudan a llegar a ese momento, ¿no? A esos niveles que quiere alcanzar el político o el banquero central en todo caso. Dicho esto, el inicio formal del monetarismo de mercado tiene lugar con un artículo de Lars Christensen que se titula Market Monetarism, The Second Monetarist Counter-Revolution, en 2011, que es después ya de la gran recesión, una vez ya se han creado diferentes blogs, Scott Sumner, David Beckworth, donde plantean pues ese enfoque friedmanita sobre la Gran Depresión y lo aplican a la gran recesión. Es decir, dicen, pues el Banco Central, si hubiera podido estabilizar el PIB nominal, pues todo esto que ha sucedido, todas estas caídas en bolsa, toda esta subida del desempleo, pues no habría tenido lugar. Y aquí es cuando lo sintetiza y donde yo creo que tiene lugar de una manera más formal el monetarismo de mercado. Hay una parte muy curiosa que es la primera escuela económica que surge de los blogs, no de la academia. Normalmente surge en la academia y luego se populariza en los blogs. En este caso surgen los blogs y ahora se ha popularizado más en la academia. Por aquellas fechas, Tyler Cowen, otra gente decía que estaban aprendiendo mucho más y que eran mucho más fructíferos artículos en blogs que esperar a que fueran publicados en revistas. Sí, lo que pasa también en las revistas, estuve con Paul Krugman hace poco en Holanda y lo que él me comentaba es que los hallazgos científicos en economía se publican en revistas 3 años después de los hallazgos hayan tenido lugar. Es como ya la certificación del propio hallazgo. En cambio, pues el propio blog pues tiene mucha más flexibilidad porque puedes estar comentando a tiempo real todo lo que está sucediendo e ir aplicando la teoría macroeconómica en cada momento. Uno de los principios más importantes del monetarismo de mercado es que las recesiones son siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y esto lo hereda de la teoría monetarista del ciclo económico. Suelen citar a Giger y a Warburton, no sé si vas a corregir la pronunciación, pero que al final es uno de los principios teóricos que siguen y al final es una parte importante porque al final la implicación directa es que si las recesiones son siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, siguiendo una política monetaria apropiada, lo que podemos conseguir es estabilizar el ciclo económico. Que no hay variaciones en el PIB real, que no es lo que explicamos, por ejemplo, en la teoría austríaca o en diferentes otras teorías, que es que, oye, hay un colapso completo de las expectativas y que, por lo tanto, eso no tiene solución monetaria, sino consumo de capital, ahorro forzoso y reinvertir de nuevo la estructura productiva. Luego, otro punto importante, y que no he comentado, es que los monetaristas de mercado defienden variables de nivel y no de cambio. Y esto lo comentaré luego. Tengo ya una gráfica para explicarlo, así que lo tengo elaborado en una diapositiva, en una próxima diapositiva. De nuevo, contra la visión neo-keynesiana en la política monetaria, podéis entender por qué, el problema del conocimiento, la necesidad de una regla monetaria más simple por problemas de estimación, y para ejecutar, digamos, una política monetaria óptima a sus ojos. Y luego, por otro lado, tenemos otra serie de principios teóricos que son importantes. Una de las partes importantes es que los monetaristas de mercado rescatan elementos teóricos importantes de la escuela neoclásica. Y en particular, la hipótesis de las expectativas racionales de Robert Lucas fue una de las revoluciones en macroeconomía más importantes del siglo pasado, junto a la teoría del ciclo económico real de Kylan y Prescott. Y, por otro lado, la hipótesis de los mercados eficientes, de Eugene Fama. ¿Qué quiere decir estos dos principios? Por un lado, lo que quiere decir Robert Lucas es que los agentes económicos conformen sus expectativas de forma óptima en base a la información que ya se encuentra en el propio sistema económico. Pues, digamos, hacen una previsión óptima de la inflación de todas esas tasas y en todo caso es un proceso estocástico, ¿no?, que sigue una distribución normal. Por lo tanto, los errores en un lado y en el otro son los mismos y entonces no hay, digamos, ninguna desviación, ninguna malinterpretación de los fenómenos económicos en el propio sistema económico, en nuestra sociedad, tal y como lo conforman los agentes económicos en base a esta hipótesis. Y Eugene Fama aplica esta hipótesis al valor de los activos financieros. Por lo tanto, si
hemos dicho que los agentes económicos conforman sus expectativas de forma óptima en base a toda la información existente en el sistema económico, lo que te dice Ginfama es que, por lo tanto, el precio de todos los activos financieros refleja un pronóstico óptimo de los flujos de caja. Y esto tiene implicaciones muy serias, porque si los agentes son racionales y, por otro lado, los activos financieros siempre reflejan un pronóstico óptimo de los flujos de caja, entonces el ciclo económico austríaco no debería existir, porque no hay una mala interpretación generalizada del tipo de interés. O sea, que los precios deberían ser correctos porque la gente, se supone que todo el mundo dispone de la misma información pública y hace los cálculos bien, y los precios reflejan la opinión de la gente, que no es tonta, que es racional. Eso es. El mercado no fallaría en este caso. Y de nuevo tiene una conexión con otro de los casos que que mencionaré. La razón por la que dicen esto es porque muchos monetaristas de mercado prestan atención a los pronósticos de mercado, no a la política monetaria. La política monetaria actual sigue un enfoque neobixeliano, modelos complejos, modelos matemáticos complejos, que no prestan tanta atención a las expectativas de mercado, sino a los modelos econométricos. Entonces, si evidentemente los monetaristas de mercado creen que hay que mirar más a los pronósticos de mercado, la razón por la que pensarán eso es porque los pronósticos de mercado son siempre y en todo lugar fiables. No hay errores sistemáticos en las expectativas de los agentes económicos. ¿Sí? Pero, o sea, aquí has introducido una idea interesante. O sea, hay que fijarse no solo en cantidades actuales, sino en expectativas de futuro. Sí, esas son las expectativas de Lucas, que son expectativas de futuro, no adaptativas, que son las que defendían en parte los monetaristas. Otro de los presupuestos que siguen es la predominancia de la política monetaria frente a la política fiscal, heredando esa idea del monetarismo. Para ello, si siguen un concepto, el propio Sandler lo menciona en el libro, un concepto con el que los que me habréis leído no estoy demasiado de acuerdo, que es que la política monetaria domina siempre y en todo lugar a la política fiscal. Porque, según Sandler, el Banco Central incorpora en su función, en su modelo, un concepto que se llama anulación monetaria, que es que incorpora esa variación de la política fiscal, ese pronóstico en la política fiscal, esos déficits y superávits, esos shocks de política fiscal, y que por lo tanto simplemente lo que el Banco Central haría es que ante un shock fiscal modificaría más o menos los tipos de interés, de manera que la política monetaria acabaría siempre dominando a la fiscal y que el nivel de precios estaría dominado puramente por la política monetaria. Entonces, ¿esta gente no cree que la política monetaria en algún momento, como en trampa de liquidez, pueda ser impotente? No lo consideran. De hecho, tiene mucho que ver, lo iba a mencionar luego, pero lo podemos comentar. Una de las propuestas estrella del monetarismo de mercado es que tienen como una solución al salir la trampa de la liquidez. Ya comenté en la última charla que hice aquí, que es que realmente en un enfoque neovisional de los tipos de interés hay un problema cuando se alcanza el Zero Lower Bound o el Effective Lower Bound. El Zero Lower Bound es el 0% de tipos de interés nominal, el Effective es un poco por debajo, pero bueno, que tienen una barrera sobre la cual no puede reducirse, ¿no? Porque al final, si no, existen pues problemas económicos, la política monetaria a partir del 0% es impotente porque la moneda fiat y los bonos del tesoro son sustitutos perfectos, por lo tanto no hay inyección de liquidez suficiente como para estimular el nivel de precios. Lo que ellos proponen es que evitamos el tipo de interés es un instrumento, comentábamos antes los instrumentos, no el target, el instrumento de política monetaria adecuado, pero hay otros, sobre todo las expectativas, por ejemplo, de cómo construir las expectativas, se suele decir forward guidance en los bancos centrales actuales, que es vamos a hacer que los agentes económicos nos crean y que nos crean sobre el objetivo que vamos a tener que cumplir. Eso es lo que se dice forward guidance, y por otro lado la manipulación de los tipos de cambio. Eso es lo que proponen ellos y eso, digamos, evita esos problemas de la trampa de la liquidez. ¿Manipulación de tipos de cambio contra otras monedas? Sí, o sea, al final puede haber, por ejemplo, devaluaciones de los tipos de cambio, puede haber compras de divisas, son, digamos, operaciones que no se suelen tener tan en cuenta. Sí que lo hacen los bancos centrales actuales, porque sí que compran y venden divisas, tienen reservas en divisas internacionales, pero lo que ellos proponen es
Pues en vez de llegar a un punto en el que el tipo de interés llega al 0%, pues vamos a prestar atención a otras partes. Y luego, evidentemente, comprar otros activos financieros dentro de la economía que no estén constreñidos por el 0%, que no estén en el 0% y sobre los cuales no sean sustitutos perfectos. Y esto también lo comentan los economistas neokeynesianos, pero claro, el problema ahí es problemas de diferenciales de calidad, ¿no? Si compras activos de mala calidad, tienes problemas de inconsistencia temporal, tienes problemas de discrecionalidad, no son reglas monetarias fiables, sino que puede que te cargues ahí el tema de las expectativas, porque si al final compras el activo financiero que te dé la gana, lo que acaba sucediendo ahí es que los agentes económicos que atesoran tu moneda fiat desconfían del propio emisor, ¿no? Porque estás destrozando el dinero. Claro, es el debate clásico, que de hecho también los pioneros son Kaylan y Prescott, entre discrecionalidad, que el Banco Central puede hacer lo que quiera, y rules-based, que es órdenes monetarios basados en reglas monetarias fiables, que si nos fijamos al final, este último sirve de mejor manera para construir expectativas, ¿no? Porque tienes esa confianza de que el Banco Central vaya a cumplir con el objetivo. Otro principio, y tampoco me quiero extender mucho en porque como digo, ¿no? Al final el NGDP targeting no es una propuesta únicamente monetarista de mercado, sino que hay otros economistas neokeynesianos que abogan por ella, que lo estudian, que hacen evidencia empírica. Pero lo que comentan los monetaristas de mercado es un método alternativo de análisis económico. En vez de utilizar modelos econométricos, vamos a prestar atención a los pronósticos de mercado. Lo que estaba comentando antes, ¿no? Si el mercado siempre refleja un pronóstico eficiente de los flujos de caja, pues ¿para qué vamos a hacer modelos econométricos complejos sobre política monetaria óptima si realmente podemos ver el pronóstico esperado del mercado, que realmente es el que va a suceder, puesto que ya sabemos, en base a expectativas racionales y a mercados eficientes de Fama y de Lucas, que eso va a suceder, que el mercado es óptimo y que siempre refleja un pronóstico óptimo de los flujos de caja. Y como comentábamos antes, ¿no? Enfoque no bixeliano de la política monetaria, prestamos atención a otras variables, los tipos de cambio, las operaciones de mercado abierto, las compras de activos de peor calidad, aunque ya vemos que esto tiene problemas, y la superioridad de reglas simples sobre reglas complejas. Ya hemos comentado antes, ¿no? Conciliar ese problema del conocimiento con la complejidad inherente al sistema económico. Y lo que ellos dicen es, con el NGDP targeting tenemos varias ventajas, ¿no? En primer lugar, es solo una variable, por lo tanto el problema de pronóstico no es solo tipo de interés natural y brecha de producción más inflación, sino que realmente es solo el propio PIB nominal. Por lo tanto, los errores no son tan significativos. Y luego, por otro lado, tiene más sentido también porque saben lidiar mejor con los shocks de oferta y shocks de demanda. Y dejaré esta parte para después porque lo comentaré y es una de las partes más importantes de esta conferencia. Comenzaré con una crítica a esa hipótesis, a esa teoría de las recesiones como fenómenos únicamente monetarios. Y comentaré diferentes teorías del ciclo económico. No me quiero extender mucho, pero sí que es importante conocer que es una tesis muy controvertida en la ciencia económica actual. Decir que las recesiones son únicamente un fenómeno monetario y que no son también un fenómeno real es una aseveración que tiene muchos problemas y que entra en contradicción con muchas teorías de diferentes escuelas económicas. En primer lugar, la teoría neokeynesiana, he citado aquí uno de los libros más famosos, se puede citar dos más importantes, que son Interest and Prices, de Michael Woodford, que probablemente gane el Nobel en los próximos años porque es, el fundador de toda esta escuela neokeynesiana basada en reglas y basada en la regla de Taylor. Y por otro lado, el que comenta aquí, que es Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle, de Jordi Galli, que explica un poco, ¿no?, esa teoría del ciclo, en base a la cual, pues, hereda también la próxima teoría que mencionaré, que es la teoría del ciclo real. Principalmente combina causas reales del ciclo económico, que es lo que próximamente explicaré de Kaylan y Prescott, con diferentes causas monetarias, ¿no? Que la inestabilidad monetaria también juega cierto papel y que evidentemente si el Banco Central se pasa en la política contractiva, pues eso va a tener consecuencias graves en el ciclo económico. Evidentemente el Banco Central puede agravar el ciclo económico, porque la política monetaria tiene un mecanismo de transmisión al sistema económico.
Si el Banco Central lleva a cabo una política monetaria excesivamente contractiva, es un shock de política monetaria que afecta directamente a la producción, al desempleo y a diferentes variables reales que nos afectan al bienestar de todos. Por lo tanto, aquí combinamos un poco política monetaria con factores reales. Y estos factores reales proceden fundamentalmente de la segunda revolución en macroeconomía del siglo XX. Hemos comentado la primera, expectativas racionales, la segunda es la teoría del ciclo real. Estos autores, Kailan y Prescott, son uno de mis economistas favoritos. También he comentado toda su teoría sobre ese debate entre órdenes monetarios basados en reglas con órdenes monetarios basados en discreción. Lo que comentan es que los shocks reales tienen causas muy importantes en el ciclo económico. Shocks de tecnología y shocks de oferta que afectan directamente a esas fluctuaciones. Por lo tanto, si al final los shocks que afectan al ciclo económico son reales, ¿qué implicaciones tiene para esa teoría del monetarismo en mercado? Que por mucho que la política monetaria pueda ayudar a estabilizar el sistema económico, no es omnipotente, porque si el shock es real, un shock real no puede ser por definición solucionado de forma completa por la política monetaria. Tiene que haber una solución por el lado de la oferta, ¿no? Y por lo tanto, ambas están conectadas. Esta última es síntesis neoclásica y la primera de ellas es teoría neokeynesiana. Pero ambas rescatan, hay un diálogo entre ambas y al final la teoría del ciclo real se integra en el paradigma neokeynesiano. Y para ello se puede leer la obra de Galli, donde lo interpreta como uno de los cornerstones, ¿no? de las partes más importantes de la teoría neokeynesiana. Cuando dices que la política monetaria puede desestabilizar el ciclo económico, esa es un poco la idea austríaca de que precisamente política monetaria mal hecha puede ser lo que crea el ciclo económico, ¿o no? ¿Lo estoy entendiendo mal? Eso no es lo que dicen. Sí, pero de distintas maneras. Lo que ellos entienden es una política monetaria excesivamente contractiva en el momento en que no ven la parte anterior, no ven la parte anterior a la crisis. Claro, exacto. Porque es que me da la sensación de que lo que dicen los market monetaristas, los monetaristas de mercado, primero solo se fijan en la crisis a partir de que empieza. No se plantean que antes se haya podido hacer mal, se hayan podido acumular errores y la crisis sea la corrección inevitable de esos errores. Pero me da la sensación de que lo que ellos dicen es que, independientemente de que haya una crisis real, si la política monetaria, como para ellos es omnipotente, fuera la acertada, la crisis no habría sido gran cosa o no se habría notado. Sí. No, a ver, eso es lo que dicen, como que son errores de política monetaria lo que causa las crisis. Sí que tienen en cuenta todas las variaciones, pero al final Sumner comenta estas teorías de forma sucinta en su libro y para mí las descarta de una manera demasiado fácil, ¿no? Porque hay que ver más factores y que evidentemente viendo series temporales no estacionalizadas, sin interpretación, sin quitarle esa tendencia, pues no se pueden ver diferentes fluctuaciones que sí que explicarían más y que darían más margen a la interpretación austríaca, ¿no? Y aquí habría que aplicar sería interesante no aplicar el modelo de Garrison de forma empírica a las diferentes crisis económicas, porque ahí hay mucha literatura que no tiene lugar y que tenemos un modelo que lo puede explicar. Entonces es una posible línea de investigación que puede ser muy interesante. Pero ya digo, sigue comentando lo anterior, pero que para mí la descartan de una manera demasiado precoz. Al final tiene sentido lo que comentan, ¿no? Si al final para ellos la política monetaria es la que causa las recesiones, ¿para qué vamos a mirar a factores reales? ¿Para qué vamos a observar diferentes fluctuaciones en la producción real de las economías? Si el desempleo y todos esos factores lo causan directamente la política monetaria. No digo que lo desestimen, lo analizan, pero para mí queda un margen de análisis que podría perfeccionar, ¿no? Y que tampoco creo que esta teoría del ciclo económico sea condición necesaria para defender el NGDP targeting. Siendo un economista neokeynesiano, o sea, un economista austriaco, también se puede defender esto. Porque puedes decir, el NGDP targeting puede ayudar a solucionar algunos de los problemas de la crisis, pero no todos los problemas. Y aquí comento también... Una cosa rápida. Me da la sensación de que mientras que los austriacos tienden a decir que los problemas suelen ser causados por políticas monetarias y crediticias demasiado expansivas, Scott Sumner casi siempre está diciendo, no, es al revés. Sí. Lo que ha pasado es que ha habido una política demasiado contractiva. Y me da la sensación de que él solo ve, claro, que está solo viendo desde el momento en que la economía se ha dado un ostión. Entonces, no saben qué hacer, si seguir lanzando dinero o al revés, decir, tenemos que frenar o aquí va a haber una inflación del copón. Sí, o sea, son versiones completamente opuestas.
también comento la teoría austríaca y la teoría monetarista del ciclo económico. La teoría monetarista ya le he comentado, ¿no? Ese equilibrio entre oferta y demanda monetaria, que es lo que acaba causando digamos, esa tendencia del PIB nominal que se desvía completamente y que entonces es lo que da lugar al ciclo económico. Esa es la teoría monetarista. La teoría austríaca, que ya lo conocemos mucho en esta casa y hay diferentes autores que lo han sintetizado de muy buena manera, aunque todavía queda, como digo, mucho trabajo y posibles líneas de investigación, especialmente de contrastación empírica y de integración en el mainstream, que es, pues digamos, ese ciclo de expansión crediticia, que ahí tenemos una discrepancia muy importante en que entendemos como expansión crediticia, esa fase de expansión que se ve fagocitada por tipos de interés artificialmente bajos, a mi juicio, en base al descalce de plazos, pero que evidentemente tiene margen a debate y que hay personas que dicen pues que es pura expansión crediticia y por causa de la reserva fraccionaria, tesis que yo no comparto, pero que es pertinente mencionar, y toda esa descoordinación intertemporal que se da entre las fases intermedias de la producción y la fase final, que es el consumo. Esa descoordinación se ve al final corregida en la recesión mediante los procesos de consumo de capital y ahorro forzoso. Ya digo, tampoco quiero comentar en profundidad la teoría del ciclo porque da para una posible conferencia el año que viene y que son temas bastante complejos, pero al final hay que entender lo más importante, ¿no? Que es que los austríacos entienden que la política monetaria, los tipos de interés, tienen un mecanismo de transmisión muy claro a través de la estructura productiva que se traduce en descoordinación entre las etapas intermedias y las etapas finales de esta etapa productiva. Es decir, los bienes intermedios, los bienes de capital que se van produciendo y finalmente los bienes de consumo. Se producen demasiados bienes de consumo por esa manipulación de los tipos de interés, manipulación que también da mucho margen a debate, que es esa manipulación, y que al final nos acaban vendiendo, y esa recesión, ¿no? Consumo de capital, ahorro forzoso. Se liquidan esas etapas intermedias, recesión, causas puramente reales, no monetarias, porque hay parte de la estructura productiva que no está sirviendo a las preferencias de los consumidores y por lo tanto tiene lugar esa recesión. Por lo tanto, hay una contradicción, ¿no? Lo que estábamos comentando, la tesis de Kailan y Prescott, por otro la tesis de Hayek y de Mises y de diferentes otros autores modernos como Garrison, que entienden que no, que hay causas también reales y que por lo tanto la política monetaria no puede solucionar tantos problemas. Aquí tenéis también la estructura productiva de Hayek para que se entienda un poco más gráficamente esa descoordinación, ¿no? Entre las fases intermedias y las fases finales del consumo. Otra parte que había mencionado es que los monetaristas de mercado proponen que el NGP targeting apunte a las variables de nivel, no de cambio. Y esto es importante porque es un matiz importante y que tiene muchas implicaciones, sobre todo en cómo los agentes económicos construyen las expectativas en un determinado régimen monetario. Actualmente, los bancos centrales occidentales, que son los que estamos tratando, porque, por ejemplo, el Banco Central de China, aunque es importante, pues los datos son algo oscurecidos, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con ese régimen, pero los bancos centrales occidentales, que sí que tenemos muchos datos y son bastante más abiertos, persiguen variables de cambio, que es la tasa de inflación. Recordemos antes la regla de Taylor, ¿no? Ese pi que reacciona, al que reacciona la propia tasa de interés para estabilizar el nivel de precios. Y eso es importante porque básicamente lo que implica es que si en un periodo la tasa de inflación se desvía por encima del objetivo, lo único que va a tener que hacer el Banco Central es volver al objetivo, no volver a la tendencia del nivel de precios. Y lo voy a explicar con esta gráfica. Esto es el nivel de precios, ¿no? Entonces, si hay una tasa de inflación superior al objetivo, evidentemente el nivel de precios sube. Si tú apuntas a la tasa de nivel, lo que deberías causar en el siguiente periodo es una deflación, para que el nivel de precios se mantenga en su tendencia, esa variable de nivel. Bueno, una inflación menor que el target. O una inflación menor. Si vas a 2, te has subido a 3, pasas un rato a 1. Efectivamente, todo depende del orden de magnitudes, pero que ponderadamente al final vuelva al nivel. Y eso lo que afecta es las expectativas de los agentes económicos. Como objetivo óptimo, los monetaristas de mercado proponen apuntar a las variables de nivel, no de cambio. Apuntar al nivel de PIB nominal, de Producto Interior Bruto nominal.
¿Por qué? Porque así los agentes económicos saben que eso se va a mantener en la tendencia y, por lo tanto, digamos, el sistema económico en ese sentido, que se rige en gran parte por expectativas de los propios agentes, se va a mantener estable si se propone una variable de nivel y no de cambio. Ya digo, porque también da menos margen a señoreaje. También se puede ver desde esa perspectiva, ¿no? Si tú al final tienes que apuntar al nivel, incrementar tus recursos financieros vía emisión monetaria o vía déficits fiscales no tiene tanto impacto, porque tú sabes que en el largo plazo, si tú quieres mantener tu credibilidad, vas a tener que compensar eso con una tasa de inflación menor o, en el caso más extremo, de una deflación. Entonces, por eso digo. Pero eso es como, digamos, la mejor opción. Como second best option, como segunda mejor opción, tienen el objetivo de crecimiento de PIB nominal, como es crecimiento de inflación, y como tercera mejor opción, tienen el objetivo de nivel de precios. No inflación, sino nivel de precios, para que asegures que no se deteriore el poder adquisitivo. Pensemos, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia, una vez ya se devolvió esa tasa de inflación al 2%, no se compensó esas tasas de inflación tan elevadas del 10% que habían, sino que se volvió al 2% porque es el mandato del Banco Central. El mandato del Banco Central Europeo y el mandato de la Reserva Federal. Si tuvieran un mandato de nivel, tuvieran que haber realizado una política tan contractiva que incluso yo no sabría si hubiera sido lo más correcto en ese contexto. Luego, también quiero comentar, y ya lo hemos comentado, pero por hacer un poco de resumen de lo que veníamos comentando, ¿no? Que la crítica del engagement targeting a la doctrina neokeynesiana es que los tipos de interés no son un buen indicador de la política monetaria. De hecho, por esa razón es por la que deciden que el mejor indicador de la posición de la política monetaria, es decir, si esta es contractiva, que está contrayendo el balance del Banco Central, o expansiva, lo está expandiendo, está impulsando, estimulando la economía, eso se puede ver mejor viendo los niveles del PIB nominal que viendo los niveles de los tipos de interés. Para los monetaristas de mercado, los tipos de interés bajos pueden indicar tanto una política contractiva como una política expansiva. Porque un tipo de interés alto puede seguir a una política monetaria excesivamente expansiva en un periodo anterior, por lo tanto la política monetaria sigue siendo expansiva, y viceversa. Si realmente el tipo de interés está bajo, significa que puede que haya sido contractiva en el periodo anterior. Por eso, y si nos fijamos, lo que dicen los monetaristas de mercado en la gran recesión es que la política monetaria no fue excesivamente expansiva, como suelen decir los austríacos, o como suelen decir otros autores, sino que fue contractiva. Por ese surgimiento del interés en las reservas bancarias que surge en 2008, que al final lo que hace es contraer esa expansión de depósitos del sistema bancario, que en parte lo hicieron para, digamos, fomentar la estabilidad del sistema financiero, que ya se veía en ese momento con las quiebras de Bretton Woods y de diferentes otros bancos, que eso estaba en entredicho, y la estabilidad financiera es muy importante para el funcionamiento de las economías modernas. Y luego otros factores, pero como ya digo, uno de los factores más importantes es que los tipos de interés no son un factor apropiado para evaluar la política monetaria. En oposición a eso, tienen otro indicador, que es el propio nivel del PIB nominal. Y aquí se ve en qué escenario el dinero, la política es contractiva o expansiva, en base a ese nivel que está siguiendo el PIB nominal. Si el PIB nominal está por encima de la expectativa del mercado, entonces esa política es expansiva, demasiado expansiva. De lo contrario, es contractiva. En base a esa teoría es por lo que dicen que, por ejemplo, la recesión fue causada por una política contractiva. De la misma manera que Friedman y Schwartz, en su tratado de teoría monetaria, de historia monetaria, que ya he explicado, defendían que la Gran Depresión fue en gran parte causada por esa política contractiva que no decidió estabilizar el PIB nominal. También recordemos de nuevo cómo todo está conectado, ¿no?, con la teoría del ciclo. Recordemos que la teoría del ciclo, en base a la teoría monetarista, tenía lugar en base al desequilibrio monetario, ese desequilibrio entre oferta y demanda monetaria, y ese desequilibrio en la tendencia del PIB nominal. Entonces ya vemos aquí
cómo todo encaja muy bien dentro de este marco teórico, que lógicamente es consistente. Si al final la política es contractiva, lleva al ciclo económico, esa política contractiva es el PIB nominal que va cayendo, y es lo que van indicando sus teorías. Y como estábamos comentando antes, ¿no? Que ya lo hemos comentado, que los tipos de interés son un factor muy concreto de política monetaria. Hay otros factores que se pueden utilizar, se pueden mencionar, pues como comentábamos, ¿no? La manipulación de los tipos de cambio, la monetización de deuda pública, la monetización de otros activos, el forward guidance, que es lo que digo, la manipulación de expectativas y la credibilidad del Banco Central. Y otra parte importante aquí, y es que los monetaristas de mercado tienen diferentes construcciones sobre cómo aplicar esta teoría en el mundo real. Scott Sumner, su propuesta es crear un mercado de futuros sobre el PIB nominal, es decir, para evaluar un poco cuál es la expectativa del mercado sobre el PIB nominal y en base a eso ejecutar una política contractiva o una política expansiva. Si los contratos de futuros indican que el PIB nominal está creciendo por encima del objetivo, lo que hará el Banco Central, ¿qué es? Vender esos mercados de futuro. Digamos que contraerá su balance. Será contracción cuantitativa como hacen muchos bancos centrales. Si por otro lado los contratos de futuros de ese mercado hipotético, porque actualmente no existe un mercado de futuros sobre PIB nominal, pero si se ejecutara y tuviera lugar esta política monetaria, los autores piensan que sí que tendría lugar y que por lo tanto sería el indicador correcto de política monetaria. Y lo contrario, ¿no? Si vemos que el PIB nominal, en base a las expectativas del mercado, que ya vemos que es sobre lo que seguían esta escuela de macroeconomía, si vemos que eso está sucediendo, lo que van a hacer es comprar, expandir el balance. Como hoy en día se monetiza la deuda pública, pues monetizarían contratos de futuros sobre el PIB nominal. Y eso es como su manera de ver cómo se puede estabilizar esa variable. Y ya digo, eso depende de que la hipótesis de los mercados eficientes y de las expectativas racionales se rija en cada momento y por lo tanto no haya desviaciones sistemáticas de realmente el futuro que puede llegar a tener, que no haya burbujas en esos activos financieros, los contratos de futuros, y que por lo tanto entonces puede existir problemas, ¿no? Y que si todo lo que proponen los monetaristas del mercado es cierto, puede que se rija y puede que todo esto tenga lugar tal y como ellos planean, pero puede que no. Y luego hay otra teoría que también tiene mucho que ver con la teoría monetarista, que es control de la oferta monetaria. Hay varios autores, comento aquí a Garina, Lester y a Sims, no Christopher Sims, es otro Sims, no es el de la teoría fiscal del nivel de precios, que lo que proponen es el control de la oferta monetaria para estabilizar el PIB nominal. Y ese es un enfoque diferente, no estamos mirando tanto a el pronóstico del mercado, sino estamos mirando más a lo que nos está diciendo la política monetaria y la política monetaria óptima y el propio modelo econométrico que persigue la política monetaria. ¿Quieres comentar algo? ¿Te falta mucho o cómo? Sí, ¿vas a hablar de futarquía y de mercados de predicciones? Porque más o menos es esto. De mercados de predicciones quiero hablar de shocks de oferta y de demanda, que yo creo que son importantes y ya podemos... Vale, es que por conectar algo, porque os dais cuenta que está conectando con algo que dijo al principio. El problema hayekiano de la dispersión del conocimiento y de dónde sale el conocimiento, ¿no? Los modelos de ahora, regla de Taylor y otros, asumen un modelo y le preguntan a expertos, ¿no? O sea, se supone que hay una serie de técnicos que tienen información y te calculan con ese modelo cuáles son las variables que hay que meter en la regla de Taylor para que te dé el resultado. Este modelo es hayekiano en el sentido de que aquí lo que estás haciendo es preguntarle al mercado. Estás usando mercados de predicciones que todavía no están siendo muy desarrollados, los está proponiendo Robin Hanson, que hay gente que le está proponiendo como Nobel de Economía, y de hecho ahora, hace poco, Polymarket y otros ya han sido como legalizados y regulados y establecidos y están creciendo cada vez más. Es una idea muy moderna de agregar información para hacer predicciones sobre el futuro, no solo a través de la bolsa, no solo a través de los mercados de derivados, sino en mercados directos de predicciones en los que la gente haga apuestas y pueda apostar sobre todo. ¿Quién va a ganar esta elección? ¿Va a ser asesinado el presidente de Estados Unidos en los próximos 3 años? Y la gente apuesta. Muchas de estas apuestas son condicionales y se pueden usar, por ejemplo, dentro de una empresa. Una empresa le puede preguntar a sus empleados:
si establecemos esta política comercial, ¿cuál creéis que será el resultado? Y si establecemos esta otra, ¿cuál será? Y hacen varias posibilidades. Incluso hacen que se jueguen dinero, y ahí ya depende de las reglas técnicas, eso habría que preguntarle a Robin Hanson, a los especialistas, cómo lo hacen en detalle. Eso les da información de gente que se supone que sabe, porque son los empleados de la empresa y saben, este proyecto hemos apostado si va a acabar dentro de un mes o no, o llevará 2 meses o 3 meses, son los que más información tienen. Les incentivas con dinero y sacas esta información. Pues aquí es lo mismo, es decir, usando mercados de futuros o mercados de predicciones. Robin Hanson quiere mercados de predicciones propios, no solo mercados de futuros sobre esto, sino mercados propios en los que la gente apueste y haya un espectro de distintas políticas y la gente diga, pues con esta política yo creo que se cumplirá el target o no, o te pasarás. Entonces, es una idea eso muchísimo más hayekiana, en ese sentido bastante revolucionaria. Otra cosa es que estemos de acuerdo con que a mí me parece que esto es como intentar tapar el ciclo, parchearlo, es decir, aquí no ha pasado nada. Porque como solo estás corrigiendo variables nominales, dices, bueno, ¿y las reales qué ha pasado? Puedes estar creando una inflación enorme para evitar una caída real, pero estás creando una inflación que quizás sea temporal, porque esta gente dice, vale, pero luego volveremos a la senda, o sea, lo que has dicho de los niveles y no de las variaciones. Y el problema estructural que le veo más a lo que estaba comentando es que el PIB nominal hay que verlo como una regla monetaria alternativa, pero no como una solución a todos los problemas de Europa y Estados Unidos de estagnación de estancamiento económico, porque evidentemente una cosa son las variables reales y otra cosa son las nominales, y ellos lo entienden, pero que al final a largo plazo las reales se van a comportar en base a factores reales, no a factores nominales de temas monetarios. Comento los shocks de oferta y los shocks de demanda, que son importantes, y ya voy cerrando para comenzar la discusión, que estaremos encantados de escuchar las preguntas y de discutirlo, porque al final es un campo de estudio muy fértil, ha comenzado hace poco menos de 2 décadas, por lo tanto es muy importante ver cómo contrastar estas diferentes perspectivas. Aquí ya comento un poco una síntesis, ¿no? Que todo se vincula con ese problema hayekiano del conocimiento, que es lo que ya estaba comentando Paco. Y por último, es importante ver cómo una política monetaria en concreto se aproxima a los shocks. Y los shocks pueden ser de oferta o de demanda. Comenzando por lo de demanda, ya lo que estábamos diciendo, ¿no? Que si esta es la regla del GDP targeting, es muy parecida a la de Taylor, simplemente que el tipo de interés real reacciona a el tipo de interés nominal, que es la variable X. Lo demás son adaptaciones logarítmicas que tampoco son importantes. Simplemente lo importante es que R, el tipo de interés real, reacciona a X, el PIB nominal. A la diferencia de PIB nominal sobre el objetivo, básicamente. Y estaba comentando que si se espera que el PIB nominal crezca por encima del objetivo, la política monetaria será contractiva, y viceversa. Si se espera que el PIB nominal esté por debajo del objetivo, se estimulará. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Pensemos, por ejemplo, en el shock que hubo después de la pandemia. En ese momento el PIB real cayó, porque hubo una disrupción en las cadenas de suministro de todo el mundo. En ese caso, lo que proponen los monetaristas de mercado, si mantienes un objetivo de PIB nominal constante, es que en ese momento lo que es óptimo para el sistema económico es una mayor inflación. Porque al final propones que eso vaya a estabilizar el PIB real y por tanto vaya a estabilizar de mejor forma el sistema económico. Por lo tanto, ya se puede ver que realmente el PIB nominal es PIB real más inflación. Cualquier combinación de estas para el monetarismo de mercado, para el GDP targeting, es óptima. Y por tanto, no toda la desviación de las tasas de inflación es subóptima, puede ser óptima en algunos casos, en base a estos autores, ¿no? Y luego, por último, ya y concluyo con los shocks de oferta. Cuando hay un shock positivo de oferta, y esto sonará la norma de productividad de George Selgin, que básicamente defiende que el nivel de precios debería caer ante un episodio de crecimiento económico. Si vemos la ecuación cuantitativa, si mantienes un PIB nominal constante, que es P por Q, M masa monetaria, V velocidad, P nivel de precios, Q vector de producción, PIB real, lo que ahí sucede es que si
existe un shock de oferta positivo, imaginemos un shock de tecnología, infraestructuras, inteligencia artificial, muchísimas cosas que pueden incrementar de forma súbita, el crecimiento económico. Lo que sugiere ahí George Selgin es que el nivel de precios tiene que caer. Y eso es lo óptimo para el sistema económico, porque de lo contrario, estás alterando los precios relativos en base a las preferencias que tendrían lugar después de un shock de oferta. Entonces se entiende, ¿no?, que al final es natural que ante crecimiento económico hay un proceso inflacionario, y en este caso el NGDP Targeting tiene una propuesta de estabilizar, de reducir el nivel de precios y, por lo tanto, integrar ese nuevo conocimiento dentro de la estructura de precios y que los precios no se mantengan constantes. Hay problemas también, rigideces de precios, que no todos se adaptan a la misma velocidad, pero que es una de las propuestas, ¿no?, de cómo se adaptaría el NGDP Targeting al contexto económico. Y por lo tanto, un régimen basado en el NGDP Targeting asumiría una tasa de inflación más reducida ante un episodio de crecimiento económico y se cumple la regla de productividad de Selgin. Aquí he introducido un poco las conclusiones que hemos ido comentando a lo largo de la conferencia, que es que la regla de Taylor tiene problemas de estimación, pero el NGDP Targeting también los puede tener. Depende de cómo lo ejecuten los banqueros centrales y si siguen la propuesta de Sumner de utilizar mercados de futuros, o si siguen la propuesta de Garin, de Lester y de otros autores mainstream de utilizar masa monetaria para tener ese NGDP Targeting en el objetivo, que en una recesión ya hemos comentado que el NGDP Targeting tiene fuertes implicaciones inflacionistas, porque no puedes resolver los problemas reales a corto plazo y entonces hay serios problemas estructurales que no puedes resolver por mucho que estimules monetariamente una economía. Luego hay otro problema también, que es, ¿puede el NGDP Targeting solucionar los problemas de crecimiento de las economías avanzadas? No puede ser, el dinero es neutral a largo plazo, por lo tanto, eso por definición no es posible. La inestabilidad del nivel de precios es óptima, pues parece que siguiendo la regla de productividad de George Selgin puede ser, pero parece que no. También, de nuevo, posibles líneas de investigación futuras, ¿no? Y si al final todo llega a la pregunta de si normativamente, es decir, si el sistema económico de forma óptima debería estar basado en el NGDP Targeting o en cualquier otra regla monetaria. Entonces, esto es la exposición. Aquí comento las posibles líneas de investigación y aquí comento diferentes países de literatura que pueden ser interesantes. Pero no pases tan rápido sobre la anterior. No, la que has... Ahí está, no la has enseñado. Y aquí pues comento, ¿no?, un poco las diferentes caminos de investigación, que puede ser el análisis de la trampa de la liquidez, la evidencia empírica, que es muy necesaria construirla. Bueno, como digo, ¿no?, ya hemos visto que tiene serios problemas en cuanto a diferentes bases empíricas que van contaminando un poco esta regla monetaria y que depende de diferentes premisas que hay que investigar en mayor profundidad, como la inestabilidad del nivel de precios, si es óptimo o no, o si en definitiva esta propuesta es óptima o no. Y esto es lo que nos debe preocupar como macroeconomistas. Si una propuesta de política monetaria favorece el crecimiento económico, favorece la inversión, favorece los procesos de mercado, que tanto se estudian dentro de la escuela austríaca, o por lo tanto constituyen una obstaculización de estos procesos. Y eso es lo que nos debemos de plantear. Gracias. Por hacerte yo un último comentario de preguntas antes de empezar con el público. A mí lo que me parece esto, repasando ideas de la Gran Depresión y cosas que Hayek discutía y otra, con Keynes, dice, la idea keynesiana es que si no gastas, otro no ingresa, y si ese no ingresa, no gasta, entonces esto se realimenta y la economía se congela. Entonces lo que quiere Keynes es reactivar eso, reactivar esa máquina, que alguien gaste, para que el siguiente ingrese y a su vez gaste y vuelva su gasto a suponer el ingreso de otro y todo eso. Entonces, por eso esta gente dice, vamos a estabilizar el flujo de gasto, ya que no podemos estabilizar el flujo de gasto real, que es el que se ha caído, restablezcamos el nominal. Me da la sensación de que es, ¿para qué? Para que parezca que no ha pasado nada. O sea, mi crítica es, porque dices,
Si dices, si es para suavizar un shock, pero reconociendo que hay problemas que hay que arreglar, si el flujo de gastos se congela, la gente empieza a sufrir, los negocios empiezan a quebrar, la gente empieza a tener que renegociar sus salarios o plantearse las cosas, y eso motiva que se corrijan los errores. Es decir, si hay una crisis es porque ha habido errores. Si tú aplicas que continúe el flujo nominal, es como ocultar esos errores. Como evitar el dolor, pero no darse cuenta de que ha pasado algo y que tiene que haber cambios. Yo ese es el problema más gordo que le veo a esto. Mientras que la otro es más drástico, es más doloroso, al menos reconoce y corrige los errores. O da las señales para que se haga, las señales y los incentivos. Esto parece que lo está tapando. Sí, al final lo que proponen es que al final el dinero no es neutral en el corto plazo, por lo tanto, la política monetaria sí que podría aliviar, de nuevo, intentando ponerme en las botas de los monetaristas de mercado, en esos procesos de ajuste, ¿no? Que al final es mejor que facilitar esos procesos, es mejor generar algo de inflación para estimular la economía y por lo tanto el PIB nominal tiene más razón de ser. Recordemos, ¿no?, los shocks de demanda que estaba comentando antes. Pero la zombificación de la economía, que es lo que tú estás comentando, que es que hay empresas que no quieren cuando deberían quebrar y que no se liquide estructura productiva, que se debería liquidar por errores de inversión, tal y como lo contienen pues diferentes teorías de ciclo económico, eso no tiene lugar. Entonces, ese es un problema muy serio. Pero por otro lado, si tú ves esa aproximación, porque tú comentas los shocks de demanda, pero si tú aproximas los shocks de oferta, es decir, un crecimiento económico súbito, de nuevo, por shocks de tecnología, por cualquier situación, han habido muchos a lo largo de la historia económica, sí que tiene sentido, ¿no?, que se produzca deflación ante crecimiento económico para que se ajusten los precios. Entonces, evidentemente, no considero que sea taparlo, y sí que creo que ante los shocks de demanda puede que la mejor forma sea reajustarlo. Pero, ¿qué manera de reajustarlo? Hay personas dentro del Juan de Mariana que defienden la teoría de la depresión secundaria. Juan Ramón Royo es un ejemplo de ello, que dice: está bien dejar que se ajuste, pero evitando una depresión secundaria que pueda incluso producir eliminación de sustitutos monetarios, que pueda, digamos, crear un círculo vicioso de depresión y de recesión, ¿no? Entonces, por ahí se podría enfocar un poco de decir, pues a lo mejor ese estímulo ayuda a evitar esa depresión secundaria. Porque si te fijas, si hay inflación en un periodo de recesión, que es lo que propone el NGDP Targeting, los episodios de recesión suelen coincidir con episodios de pánicos bancarios, de mucho estrés financiero. El estrés financiero se puede reducir con presiones inflacionistas. Los deudores deben menos en términos reales, por lo tanto, se produce un ajuste mayor de los mercados financieros. Entonces, pero ahí estás generando incentivos perversos de riesgo moral. Y la próxima vez vamos a hacer lo mismo porque ya han demostrado, han establecido esto, nos van a volver a rescatar. Hay incentivos perversos y lo tengo muy claro, pero siempre hay órdenes de magnitud, ¿no? De decir en qué punto podemos favorecer la estabilidad sin generar riesgo moral, y eso es importante. De hecho, creo que lo comentaba en las posibles líneas de investigación, el tema del riesgo moral con la estabilidad financiera, pero la razón de ser de lo que tú comentas para ellos es estabilidad financiera y por otro lado estimular un poco la economía, aunque realmente ignoran pues lo que digo, ¿no?, las causas reales del shock que se ha producido dentro de esa economía. Vale, ¿queréis preguntas? Si habláis lo suficientemente fuerte, no sé.